Bienvenidos a un viaje por las historias más impactantes de supervivencia humana. Prepárate para quedarte boquiabierto con estos relatos que desafían los límites de la resistencia y la voluntad del ser humano. Imagina despertar en medio de la selva amazónica, rodeado de peligros mortales y sin idea de cómo sobrevivir. Esto es exactamente lo que le sucedió a Juliane Koepke, una joven de 17 años que en 1971 sobrevivió a la caída de un avión desde 3,000 metros de altura. Juliane, atada a su asiento, cayó en picada hacia la densa jungla peruana. Milagrosamente, las copas de los árboles amortiguaron su caída, con una clavícula rota, un ojo hinchado y profundos cortes. Juliane se adentró en la selva en busca de ayuda. Durante 11 días luchó contra insectos, animales salvajes y la deshidratación. Siguiendo el curso de un río, finalmente encontró un campamento de leñadores que la rescataron. Su historia es un testimonio asombroso de la fuerza del espíritu humano. Pero la naturaleza no es el único escenario de estas increíbles hazañas de supervivencia. En 2010. 33 mineros chilenos quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra cuando la mina San José colapsó. Durante 69 días, estos hombres lucharon contra el hambre, la oscuridad y la desesperación, organizados en turnos y racionando cuidadosamente sus escasos suministros. Mantuvieron la esperanza viva. El mundo entero contuvo la respiración mientras se realizaba una operación de rescate sin precedentes. Finalmente, uno por uno, los mineros fueron extraídos en una cápsula especialmente diseñada. Su rescate se convirtió en un símbolo de unidad y perseverancia, demostrando que, incluso en las profundidades de la Tierra, el espíritu humano puede brillar con fuerza. Ahora, trasladémonos a las gélidas aguas del Océano Atlántico. En 1982, Stephen Kellagen se embarcó en un viaje en solitario a través del Atlántico. Su barco, el Napoleon Solo, se hundió después de chocar con un objeto desconocido. Kellagen logró subir a una balsa salvavidas con apenas unos pocos suministros. Durante 76 días flotó a la deriva, enfrentando tormentas, tiburones y una sed insoportable. Utilizando su ingenio, construyó sistemas para recolectar agua de lluvia y pescar. Perdió un tercio de su peso corporal y sufrió graves quemaduras solares. Cuando finalmente fue rescatado por pescadores cerca de las Antillas, Kellagen había recorrido más de 1,800 millas en su pequeña balsa. Su historia es un testimonio de la resistencia humana y la voluntad de vivir. Pero no todas las historias de supervivencia ocurren en entornos remotos. En 2003, Aron Ralston vivió una pesadilla mientras hacía senderismo en Utah. Mientras exploraba un cañón, una roca se desprendió atrapando su brazo derecho. Durante 5 días, Ralston luchó por liberarse, racionando su escasa agua y comida. Finalmente tomó la decisión más difícil de su vida: amputar su propio brazo para escapar. Utilizando un cuchillo de bolsillo, Ralston cortó su brazo y logró salir del cañón. Su increíble acto de supervivencia nos recuerda que, en los momentos más oscuros, el ser humano es capaz de tomar decisiones extraordinarias para preservar la vida. La historia de Mauro Prosperi nos lleva al desierto del Sahara. En 1994. Durante una maratón de ultraresistencia en Marruecos, Prosperi se perdió en una tormenta de arena. Durante 10 días, vagó por el desierto, bebiendo su propia orina y comiendo murciélagos y serpientes para sobrevivir. Llegó a un punto tan desesperado que intentó quitarse la vida. Pero incluso eso falló. Finalmente, encontró un oasis y fue rescatado por nómadas bereberes. Había recorrido más de 300 kilómetros. Cruzando la frontera con Argelia, la experiencia de Prosperi nos muestra que, incluso en las condiciones más extremas, la voluntad de vivir puede superar todos los obstáculos. Pasemos ahora a una historia que desafía toda lógica. En 1966, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló en Vietnam.
El sargento de la Fuerza Aérea Alan McGee fue expulsado del avión sin paracaídas desde una altura de 6,700 metros. Increíblemente, McGee sobrevivió a la caída al atravesar el techo de vidrio de una estación de tren. Sufrió graves heridas, incluyendo múltiples fracturas y daños internos, pero sobrevivió. Su historia es un recordatorio de que, a veces, contra todo pronóstico, el destino puede intervenir de maneras milagrosas. La Antártida, uno de los lugares más inhóspitos del planeta, es el escenario de otra increíble historia de supervivencia. En 1915, la expedición de Ernest Shackleton quedó atrapada en el hielo durante meses. Shackleton y su tripulación lucharon contra temperaturas extremas y el aislamiento total. Cuando su barco finalmente se hundió, emprendieron un peligroso viaje en botes salvavidas. Shackleton y un pequeño equipo navegaron más de 1,300 kilómetros en un pequeño bote para buscar ayuda, mientras el resto de la tripulación esperaba en una isla desolada. Increíblemente, después de casi 2 años, todos los miembros de la expedición fueron rescatados. La hazaña de Shackleton es considerada una de las mayores historias de liderazgo y supervivencia en condiciones extremas. No podemos hablar de supervivencia sin mencionar a Hiroo Onoda, el soldado japonés que continuó luchando en la Segunda Guerra Mundial durante 29 años después de que ésta terminara. Onoda, enviado a una isla filipina en 1944, se negó a creer que la guerra había terminado. Vivió en la jungla, realizando ocasionales ataques guerrilleros y evadiendo a las autoridades. No fue hasta 1974 que finalmente se rindió, después de que su antiguo comandante viajara a la isla para relevarlo de su deber. La historia de Onoda es un testimonio extremo de lealtad y determinación, aunque también nos recuerda los efectos devastadores de la guerra en la psique humana. Estas historias de supervivencia nos muestran la increíble capacidad del ser humano para adaptarse y perseverar en las circunstancias más extremas, desde las profundidades de la tierra hasta las alturas del cielo, desde los desiertos más áridos hasta los océanos más vastos. El espíritu humano ha demostrado una y otra vez su resistencia inquebrantable. Cada una de estas historias nos enseña lecciones valiosas sobre la fuerza de voluntad, la creatividad en momentos de crisis y la importancia de nunca perder la esperanza. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de sobrevivir y superar las adversidades más extremas. Estas experiencias no solo son testimonios de supervivencia física, sino también de fortaleza mental y emocional. Los supervivientes a menudo hablan de cómo estas experiencias cambiaron fundamentalmente su perspectiva de la vida, enseñándoles a valorar cada momento y a apreciar las cosas más simples que damos por sentado. La próxima vez que te enfrentes a un desafío que parezca insuperable, recuerda estas historias. Piensa en Juliane Koepke caminando por la selva amazónica, en los mineros chilenos manteniendo la esperanza bajo tierra, o en Stephen Kellagen navegando el vasto océano en una pequeña balsa. Deja que su coraje y determinación te inspiren a seguir adelante, sin importar cuán difícil parezca el camino. Porque al final, estas historias no son solo sobre supervivencia, son sobre el triunfo del espíritu humano, sobre nuestra capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda y de emerger más fuertes de las pruebas más duras. Son un recordatorio de que, dentro de cada uno de nosotros, existe una fuerza increíble esperando ser descubierta. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los desafíos de la vida, recuerda estas historias asombrosas. Deja que te inspiren a seguir adelante, a no rendirte nunca, y a creer en tu propia capacidad para superar cualquier obstáculo. Porque como nos han demostrado estos increíbles supervivientes, el límite de la resistencia humana está mucho más allá de lo que podríamos imaginar.